Dios les bendiga, buenos días a todos. Dios les bendiga linda y hermosamente. Así también esperando que hoy una vez más reciban la visitación del Espíritu Santo, porque esa visitación linda y maravillosa en nuestra vida es lo más interesante que podamos tener. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad y justicia de Dios. Así es que Dios les bendiga, amados. Todos son amados principalmente por nuestro Padre Celestial. Y luego lo mostró el Hijo, a quien Él dio por rescate a toda la humanidad. Así es que Dios les bendiga a todos, amados. Así es que hoy traemos un tema: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Así es que vamos a ponernos en las manos de Dios a través de una pequeña oración, y que sea Dios quien edifique ahora nuestro vivir, nuestro caminar, para gloria de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de su presencia, Padre, en ese nombre que sobre todo nombre, en Cristo Jesús, a quien damos honra, a quien damos gloria, a quien es digno de toda adoración. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en sus manos este tiempo, para que sea un tiempo glorioso, maravilloso, edificante para todo oyente y visor de la palabra suya a través de este video. Padre, en el nombre de Jesús, que usted ministre a través de su Espíritu Santo a aquellos corazones, a aquellas mentes, Padre, que sepan, Padre, que usted es quien habla a través de nosotros, todos aquellos que hablamos de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, gracias. Amén y amén. Bueno, amigos, vamos a ver qué dice el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a ver el libro de Santiago. ¿Qué nos dice el libro de Santiago? En el capítulo 1 y versículo 22. La bendita palabra de Dios le damos lectura en el nombre poderoso de Jesús, y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Bueno, hemos leído en el libro de Santiago capítulo 1 y versículo 22 al 27. Aquí nos enseña el apóstol Santiago que nosotros, o todo ser humano, no solamente tiene que ser oidor de la palabra de Dios, sino hacedor de la palabra de Dios, tomar esa palabra para vivirla. En cierta manera, miles de almas tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero también miles estamos desobedeciendo a la palabra de Dios, aunque ya tenemos conocimiento. Pero el apóstol Santiago dice
Sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, engañándolos vosotros mismos. Muchos decimos tener la verdad porque hablamos de la Biblia. Decimos ser seguidores de Jesucristo, pero no cumplimos con lo que la palabra de Dios nos enseña, que tenemos que ser hacedores de la palabra. En otras palabras, es toda la palabra de Dios, no solamente unas áreas, sino todo lo que la Biblia nos enseña, porque es la palabra de Dios. No solamente el versículo o el libro de Santiago, no solamente el libro de San Mateo, no solamente el libro de Romanos yo voy a cumplir, no, es cumplir con todo lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y cómo lo vamos a cumplir? Haciéndola, cumpliendo el hacerlo. No solamente el hablar la palabra de Dios, sino hacedor la palabra que estoy exponiendo al pueblo. Hacerlo, vivirlo. Dice acá, oiga, en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Dice, la religión pura, oiga, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la religión verdadera? Aquí lo está diciendo. Y dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Déjeme decirle, querido amigo, que nosotros como predicadores o que expresamos la palabra de Dios, damos a conocer la palabra de Dios, estamos hablando la verdad, pero nos hace falta que la vivamos. Como pastores, como evangelistas, como profetas, como maestros, como ayuda o servidores en una iglesia cristiana evangélica, o todo ser oyente tiene que ser hacedor de la palabra de Dios. Hacerla, que se cumpla los dichos de nuestra boca, que se cumpla lo que estoy exponiendo de la palabra de Dios con mi vivir. Porque ciertamente hay muchos que se expresan muy lindo y muy maravilloso de la palabra de Dios, pero su vida, ¿cómo la tiene? ¿Cómo la refleja su vida? ¿La reflejará de igual manera como expresa la palabra? Pero el apóstol Santiago nos dice, sed hacedores de la palabra. Pero sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que sí podemos oír la palabra de Dios, y si no la hacemos o no la hacemos cumplir con nuestros hechos, entonces estoy viviendo una vida de engaño y me estoy engañando yo mismo. Y ciertamente estoy engañando a los oyentes. ¿Por qué? Porque no vivo la palabra. Mientras no se viva la palabra de Dios,
cualquier persona que no vivamos la palabra de Dios, nos estamos engañando a vosotros mismos. Porque no estoy cumpliendo con la palabra, no estoy haciéndome hacedor de la palabra. ¿Por qué? Porque no lo estoy viviendo. Pero si yo vivo la palabra de Dios, entonces estoy cumpliendo con Dios. Y no me estoy engañando yo mismo, poniendo cargas a otros cuales yo no puedo ni llevarlas. Entonces, hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Dios quiere que todos seamos hacedores. ¿Y qué es la palabra hacedores? Que la hagamos, que la cumplamos con nuestro vivir. La oímos, tenemos conocimiento, ahora tenemos que ponerla por obra. ¿El qué vamos a poner por obra? La palabra de Dios. Lo que estamos hablando, lo que estamos expresándole a todo oyente, a todo visor, a donde estemos y estamos expresando la palabra de Dios, principalmente tengo que hacerme hacedor de esa palabra, tomarla para mi vida y ponerla por obra, ponerla en práctica. Porque miles de mensajes tan lindos y hermosos que oímos, pero ciertamente el vivir de aquella persona es todo lo contrario de lo que está expresando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él ciertamente tiene el conocimiento y la expone, pero si no vive, dice la palabra de Dios que si no es hacedor, y entonces se engaña él mismo. Nosotros mismos nos engañamos cuando no estamos siéndonos hacedores de la palabra de Dios. Si no la estamos poniendo en práctica, la palabra de Dios. Si nos gusta aquellos versículos donde dice que Dios nos va a multiplicar, que Dios nos va a bendecir, eso sí lo queremos vivir. Pero no queremos vivir cumpliendo todo lo que nos dice la palabra de Dios. Pero sí queremos que se viva en la abundancia, en la bendición, en la multiplicación económica y materialmente, pero no queremos vivir lo que viene cerrando todo lo que nos dice la palabra de Dios. Así es que el apóstol Santiago nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Así es que, querido hermano, querido visor y oyente, tome la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. No solamente que usted tenga conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, sino que usted viva lo que la palabra de Dios nos enseña. Versículo 27 me encanta tanto, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Oiga, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es triste, queridos servidores, pastores, que Dios nos enseña que la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
donde se vive esta vida en los creyentes del Evangelio de Jesucristo, en los que decimos tener la verdad, pero no vivimos la palabra de Dios. Tenemos que vivirlo. Dios nos enseña, y mayormente a los pastores que tienen el compromiso de velar por las almas, por los que están reuniéndose ahí. Ellos llevan ese mayor compromiso. Y es algo que Dios si ellos han sido llamados, es algo que Dios también les da la fortaleza y la sabiduría para poder sobrellevar todo y cumplir toda esta situación o todo lo que Dios nos enseña, que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Hacedores. No ser oidores nada más, olvidadizos, sino hacedor de la palabra de Dios. Así es que, querido amigo, si usted, hoy yo quiero hacerle la invitación a que venga a Cristo Jesús. Que usted reciba el perdón de pecados, quizás ya lo ha oído muchas veces. Que se arrepienta de su mal caminar, que entregue sus pecados a Jesucristo, que reciba la limpieza de sus pecados, que sea salvo a través de Jesucristo. Le voy a leer Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y no me cansaré de decir este mismo versículo todos los días. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay una muestra, querido hermano, de que si oigo este llamado de venir al Evangelio de Jesucristo, pero no cedo, entonces no voy a cumplir con lo que estoy oyendo, la palabra de Dios. Pero si cedo y reconozco a Jesucristo, estoy siendo hacedor de la palabra de Dios. Un acto. La acción es recibirlo, oírlo, recibirlo y actuar. Recibir al Señor Jesucristo. Así es que si usted hoy va a hacer la confesión de fe, va a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, le invito a que incline su rostro y repita conmigo. Amado Dios, en esta hora confieso con mi boca a Jesús como Señor y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de nuestra alma. Gracias, amado Dios, por dar a su Hijo unigénito para perdón de pecados, para la limpieza de todas nuestras maldades y ser una nueva criatura. Obtener la salvación gratuitamente por medio de Jesucristo. Gracias, amado Dios. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirle que me perdone todos mis pecados y me limpie de toda mi maldad y me haga una nueva criatura. Ya no quiero vivir la vida en desobediencia, vivir mi vida, una vida desordenada y desenfrenada, sin hacer lo que la palabra suya nos dice. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y hacerme una nueva criatura. Ahora, Padre, le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. He pedido perdón de mis pecados y la limpieza de toda mi maldad, y vengo a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, allá donde esté aquella alma, Padre, confesando sus pecados, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, que a través de Él ha recibido el perdón de pecado, la limpieza de toda su maldad, y viene a ser una nueva criatura. Padre, dele la fuerza, la sabiduría, séllelo con la presencia de su Espíritu Santo, para que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha,
que siempre siga hacia adelante, poniendo su mirada en Cristo Jesús, el consumador de vuestra fe. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, amado Dios. Así también, Padre, le pedimos de una manera muy especial por todos los que hemos creído y hemos oído su palabra, que podamos nosotros hacernos hacedores de su palabra. Con nuestro vivir hacemos que la palabra suya haga efecto en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos, denos la fuerza para cumplir con su palabra. En el nombre de Jesús, Padre, se lo pedimos y le damos gracias. Amén y amén. Bueno, amigo, hermano, Dios le bendiga una vez más. Si usted hizo la oración de fe, hoy recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, como siervo del Dios Altísimo, les invito a que se hagan miembros de una iglesia cristiana evangélica, donde le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en la fe en Cristo Jesús, a mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo Jesús, y asimismo poniendo por obra la palabra de Dios. No solamente ser oidores, sino hacedores, cumplir con lo que la palabra de Dios nos enseña, hacerlo en nuestro vivir. Que Dios les bendiga, sigamos adelante, esforzándonos día con día y cumpliendo con la palabra de Dios, haciendo hacedores de la palabra de Dios, mostrándole al mundo que vamos esforzándonos en hacer la palabra de Dios en nuestro vivir. Que Dios nos les bendiga.